Por la última conversación del día hoy con Josefina Arauz y con Ascanio Cavallo, se terminó el plan Estadio Seguro. Era que no, podría decir alguien Era después de que los no. jueves, digamos. Sí, verdad. Francamente, qué fracaso. Qué fracaso, ¿ah? Y qué tragedia. qué tosudez mantenerlo cuando hacía tanto tiempo que era ineficaz, digamos, un plan que no estaba dándole seguridad a las familias para ir al estadio, que no estaba sustituyendo a Carabineros, ¿verdad? Y que ni siquiera estaba controlando las barras más difíciles, de las que hoy por lejos la más peligrosa es la de Colo-Colo. Bueno, parece que Iquique le quiere competir, digo, ¿no? Bueno, todos los clubes tienen su barra brava, increíble. Sí, Hasta pero la Unión no Española tiene una, pero no imagínate. todas tienen la capacidad de paralizar un No. partido de la Copa Libertadores, ni de invadir la cancha, ni Es de las más poderosas. claro. Yo creo que es una fuerza política a esta altura, ¿no? Y Bueno, da su actuación hay que ver en... la Plaza Baqueano del 2019. No, por eso, da su actuación el otro día, que también partieron para allá, pero no llegaron esta vez. Hay que suponer que efectivamente su presencia en el 18 de octubre fue más grande de lo que se ha dicho, ¿no? Pero, claro, los incidentes del otro día muestran una cosa que está fuera de control, ¿no? Y que requiere probablemente el tratamiento que requieren otras formas de delito, pues, más complejos, ¿no? Como si estuviera combatiendo, no sé, pues bandas muy organizadas. Claro, porque además lo que pasó el jueves es una demostración, esta vez con muerte, de una cuestión que ha venido pasando hace mucho tiempo. Pasó en el Mundial de Brasil, con Chile en el Maracaná, Claro. que fue una vergüenza. Ahí no murió nadie porque... Y de eso ya 30 años casi. No, en el de 2014. El último. Ah, el último. 2014. Pero pasó en el concierto de Daddy Yankee, Así que es la misma configuración, digamos, la masa que intenta entrar a la fuerza a un lugar La avalancha. donde no tiene entrada, la avalancha, exactamente. Josefina. Un lugar donde no hay control, básicamente. Sí, es bien trágico la escena. Yo estaba viendo en vivo el partido, mi marido es del Colo, así que estaba viéndolo. Y nada, es una escena bien impactante. La historia, además, no sé si han podido ver los dos jóvenes muertos, una niña de 18 y un chico de 13 años. Estaba circulando por ahí la historia de él, un chico ya un miembro muy querido y respetado de la Garra Blanca, ¿cierto? Un cabro medio básicamente abandonado, más acompañado por esa barra que por una red familiar o de cuidado que estuviera demasiado encima de él. Por algo estaba ahí en ese lugar, y es realmente una tragedia que nos devuelve además a la pregunta más grande que hemos hablado otras veces de la juventud, de los niños y jóvenes hoy día en situaciones de precariedad. Pero en concreto, respecto a Estadio Seguro, la semana pasada se contó además cuando se aceptó la renuncia o se le pidió la renuncia a la jefa del programa, ¿cierto? Pamela Venegas, y alguien por ahí comentaba del currículum, ¿no? ¿Por qué estaba una persona? Yo estudié historia, así que no quiero desmerecer que fuera historiadora, pero tenía un recorrido más en medios y en humanidades que en cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, qué desajuste que estuviera a cargo, quizás tenía algún perfil que yo desconozco, pero al menos lo que pude informarme es que no era una persona con experiencia en temas de seguridad, cuando yo no sé de qué otra cosa se trataba el programa de Estadio Seguro, ¿no? Claro, el paso por el periodismo deportivo no te No te califica prepara necesariamente, para claro. eso, ¿no? O sea, y Ahora, no es culpa de ella. Es no, culpa por de... cierto, sino un problema de diseño y de planificación de este programa, ¿no? Pero que habla de en qué minuto, y esta también es una pregunta, ¿cierto? La relación con las barras bravas, además, se vuelve una relación más de negociación, Sí, es de negociación. que
que de control y derechamente represión, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué las barras bravas tienen oficial y formalmente mecanismos de negociación si piensen que la Garra Blanca tiene un espacio protegido en el Monumental? Dejan sus bombos allá adentro, tienen su espacio, ¿no? Y tiene relación con la dirigencia. Claro, sí. entonces es una pregunta, quizás fue una estrategia por miedo, o sea, las barras bravas empiezan su historia, la más radicalizada, digamos, en los 90, ¿cierto? Con el retorno a la democracia empieza esta deriva, es una historia larga de deterioro de la ida al estadio, en el fondo de esa experiencia, pero en algún momento, yo no sé si por temor o qué, se pasa a un intento de negociación, ¿cierto? Que consolida el poder de estos grupos y que termina en el escenario que tenemos hoy día, ¿no? Eso es bien parecido al negocio del Estado italiano con la mafia Bueno, durante años, digamos. Lo único que hizo fue envilecer al Estado, perdón. No, y favorecer a la mafia, ¿no? No trajo la paz, no cumplió ninguna de las funciones que se suponía que debía cumplir. Entonces, esto se parece mucho. Increíble. Bueno. Oye, una palabra sobre Mario Vargas Llosa para que vayamos después al asunto internacional. Qué joven era Vargas Llosa. Como que estuvo siempre. Te juro que yo pensé que tenía mucho más de 90. Lo que pasa es que ha estado siempre. Claro, porque Eso Empezó muy joven. Claro, Impresionante. empezó muy joven y ha estado siempre. Lleva 70 años en la escena, no solamente literaria, también intelectual y, en el caso de Perú, hasta política, ¿no? No, yo creo que una pérdida mayor, pues se pierde el que probablemente con el tiempo se va a confirmar como el mejor de los escritores del boom, ¿no? Yo creo que su obra es más perdurable, habla más de la verdad de lo que pasa en América Latina, quizás en algunos sentidos menos espectacular que otras. Estoy pensando en Cortázar, por ejemplo, ¿no? Es menos vistosa, pero es más profunda, ¿no? Las cosas de Conversación en la Catedral, de La Ciudad de los Perros, están vigentes, no han perdido vigencia, pero una pérdida por otro lado inevitable, ¿no? Bueno. Era demasiado eterno ya su presencia en el panorama. Sí, lo impresionante es cómo extendió esa presencia, cómo la extendió a todos los ámbitos, al ámbito de lo que Carlos Peña llamaba esta mañana acá en Tele13 Radio la función del intelectual público, digamos. Claro. Sí, como una figura muy versátil, además, y muy prolífica y virtuosa en los distintos géneros que cultivó, incluía su performance oral, ¿no? Que también fue muy descrita a propósito de su capacidad de improvisación, pero también de su voz, de su dicción. Por ahí circulaban ayer hartos videos de lectura en voz alta de Vargas Llosa, y es conmovedor, bueno, como todas estas grandes figuras, escucharlo leyendo sus propios textos, sus propias obras. El último vivo del boom, ¿no? Dame un segundo. Yo me acuerdo, es que tú eres muy joven, pero no viviste esto. Gracias. Pero yo me acuerdo haber visto a Vargas Llosa en los 80, Sí, que venía a Chile sí, y daba unas conferencias. sí. Lo recordé hoy día en la mañana hablando con Carlos Peña. Daba unas conferencias que eran kilométricas, porque hablaba, qué sé yo, una hora. Sí, una hora, de más. Y llenaba gimnasios. Yo me acuerdo de haberlo visto en el gimnasio de mi Claro. colegio, o el colegio al lado, digamos. Era realmente impresionante. Sí, impresionante. Impresionante. Yo presenté con Alberto Fugué. Tengo la sensación de que era joven, pero no era ¿Quién? tanto. ¿Fugué Yo, o tú? yo, no. La fiesta del chivo. Ah, mira. Eso estaba absolutamente desbordado de ¿Y dónde gente. fue esa presentación? Yo creo que en el Marriott, creo. Mira. Sí, mal Y no eso ya es recuerdo. entrado a los 2000. Entrado los 2000, pero igual hace 20 y tantos 25 años. años. digamos, Ayer. Claro. Claro. Sí. No, sí, con gran yo creo que en Chile era muy admirado. Muy admirable. Más que probablemente en otras latitudes de América Latina. No tengo la impresión de que Argentina lo viva igual, digamos, ¿no? Y como hay esta disputa en el Sí, boom de bueno. quién es el más importante. Se No, mezcla el la disputa nacionalismo, sí, el pues, chauvinismo ya. tremendo.
Josefina. Sí, no, eso pensaba a propósito de la entrevista de hoy en la mañana, las preguntas que le hacía Angélica, de hecho, a Carlos Peña, de quién queda, ¿no? Del último vivo del boom, figura viva del boom latinoamericano y quienes quedan en las voces de las letras hispanoamericanas de esa estatura, ¿no? Pueden haber muy buenos novelistas, ¿cierto? Pero parecen figuras ya más, al menos más fragmentadas, ¿no? No esta figura que reúne como todas estas características, ¿no? Y que Carlos Peña decía, recuerdan a figuras que no se vuelven a repetir desde el siglo pasado, ¿no? También está la pregunta de si somos capaces de producirlas hoy día, no solo porque eventualmente uno podría decir, bueno, son tiempos más mediocres, no lo sé, pero también porque son la formación, ¿cierto? Y los recorridos intelectuales son hoy día también más fragmentados, ¿no? Había algo en el panorama cultural del siglo XX que daba forma a estas figuras como tan multifacéticas, tan integrales, que hoy no sé bien cómo se generan, o hay que cultivarlas de modo muy consciente para que sea posible tener figuras, bueno, siempre hay algo de genialidad nomás, pero de esa integralidad no sé bien dónde se forman hoy ese tipo de intelectuales, pero claramente esa es la sensación de una pérdida irremediable en ese plano El también. último, sí, el último. El penúltimo fue Jorge Edwards. Bueno, Mira, increíble. Lo que nos lleva a la realidad latinoamericana y a Ecuador, que tuvo segunda vuelta ayer, Josefina Arauz. sí. Otra anécdota me la hizo ver la directora de comunicaciones del IES, mérito a Rosario Zaneta, que muere Vargas Llosa casi en la misma fecha que García Márquez, iniciando una Semana Santa. Ah, sí. Sí. Mira, Sí. mira. Muy latinoamericano, además, Muy y católico, cargado ¿no? con Muy católico, parte de la muy tradición católico. cultural de la región. Muy católica la precisión, además, Sí. el descubrimiento de la anécdota. Sí, bueno, difícil no mirar a América Latina ayer, tanto por lo que pasó en Ecuador como por la muerte de Vargas Llosa. No sé si es sorprendente ahora, pero es bien inquietante el tipo de reacciones, ¿cierto? Del correísmo en general. No fue solo la candidata, también el propio Correa, a propósito de los resultados, cómo salen a impugnarlo, ¿no? La candidata al correísmo, Luisa González, dijo, Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. Uno puede ver, yo me metí, bueno, no me considero experta, pero uno puede ver los resultados bien detallados del Consejo Nacional Electoral, creo que es la Así sigla se llama, sí. correcta, el CNE, que hablaba de más de 11 puntos de diferencia, pero la candidata correísta exigía, sobre la base de esta denuncia, ¿cierto?, que se abrieran las urnas, ¿no? Y todo indica que fueron resultados limpios, y es inquietante porque habla del deterioro institucional y democrático de nuestra región, que ese sea el tipo de reacciones, ¿no? Qué daño hay en nuestra institucionalidad que los resultados se presentan así según sea el caso, ¿no? El año pasado era a propósito de que efectivamente en Venezuela los resultados no eran de fiar, acá es porque los impugnan los derrotados, ¿no? Pero como sea es preocupante, y no pude dejar de conectarlo. No están en el mismo nivel, no quiero decir que son lo mismo, pero cuando leí esas palabras de la candidata de González, donde cualquier cosa es dictadura, ¿cierto? Rápidamente se ocupa esa imagen. Y nada, la semana pasada con Janet Jara, a propósito de Cuba, ¿cierto? Y esta democracia distinta, que quizás fue el precio que le pidió el PC para ser candidata, no lo sé, porque no creo que haya estado muy cómoda con esas declaraciones, espero, pero parecen volverse tan relativos los conceptos, ¿no? Que fácil es relativizarlo, que la democracia, bueno, son sistemas distintos según los define cada pueblo, o bien que ante una derrota transformamos en un segundo un sistema democrático en una dictadura. Lo vivimos acá en Chile, ¿cierto? Para el estallido, que también se presentó de esa manera en algún momento la crisis por parte de liderazgos políticos, y me parece bien inquietante, digamos, que con esa facilidad en el plano retórico, pero que refleja problemas más profundos, relativicemos lo que significa un régimen democrático. Pero Bacana. mira,
Yo parto por decir, para que no se malentienda lo que voy a decir a continuación, que creo que Rafael Correa es la mayor desgracia que ha tenido Ecuador en toda su historia, ¿no? Chuta. Y por Esta es una muchas, declaración. y por muchas razones. Pero me llama la atención el resultado de la También. segunda vuelta. Me llama mucho la atención. O sea, 11 puntos de ventaja cuando en la primera vuelta fue 0,5 y cuando todas las encuestas daban diferencias de 1 punto. Estrechas. Muy estrecha. Ahora, si hay una explicación, no digo que esta sea, tendría que ir por el lado de digamos, la importancia abrumadora que tiene el problema de la seguridad en Ecuador, ¿no? Que es mucho peor que el nuestro, pero comparativamente no es tan distinto tampoco. El Estado ecuatoriano estuvo a punto de ser tumbado a comienzos del 2024 por lo que sería una especie de avalancha de mafia, digamos, ¿no? Claro. Hay presencia de narcotraficantes de México, de Colombia, de toda Centroamérica y de Albania. La mafia albanesa está actuando en Ecuador con toda impunidad, con toda libertad. Esto por el tráfico hacia Europa, digamos, ¿no? Por el tráfico, claro, porque se disputan una posición privilegiada que tiene Ecuador en el globo, digamos, ¿no? Que es que distribuye hacia Asia, Europa y Estados Unidos. Hoy día es el gran hub de la droga bueno, y además, justamente en el periodo Correa desmanteló la base de Manta, ¿no? Que era una base de la DEA, una base entregada a la DEA que funcionaba como un tapón entre Colombia y Ecuador. Que está precisamente en la costa ecuatoriana. Así es, desmantela eso y le deja el paso libre a los narcos colombianos. Así que este es el resultado de esas políticas independentistas, entre comillas, digamos, ¿no? La semana pasada se rumoreó, no sé, todavía nadie lo ha confirmado, que Noboa, el candidato que ganó, fue a ver a Trump en secreto y le ofreció restaurar la base de Manta, ¿no? Podría ser. Yo creo que es un asunto que tiene popularidad en Ecuador, dada la situación a que ha llegado la violencia. Y lo segundo es que el presidente está como con la decisión de mantener un estado de sitio hasta derrotar a las bandas más importantes, por lo menos las 4 o 5 más importantes. Podría ser que eso explique los 11 puntos de diferencia en la segunda vuelta, una promesa más decidida respecto a la seguridad que no ofrecía la candidata Luisa González. Pero igual 11 puntos es harto. Igual 11 puntos es harto. Ahora, había observadores internacionales, o sea, Sí, es las antípodas de lo de Venezuela. digamos. Por eso, Totalmente, por no, eso digo, no es totalmente. el mismo escenario. Y en todo caso, interesante la precisión de Ascanio, porque también te habla de la precariedad basal, ¿no? O sea, Sí, cómo... sí. Qué precario es el desde, digamos, de esas instituciones, de esa institucionalidad democrática, que con tanta facilidad aparecen esos argumentos, ¿no? Que el fraude electoral y la dictadura parecen plausibles o pueden ser plausibles, ¿cierto? Como explicación de una sorpresa de ese tipo. Han habido sorpresas electorales en otras circunstancias, ¿no? Pero acá rápidamente se utiliza como argumento. Ese es el recurso que a mí me parece revelador, digamos, de la situación de base, ¿cierto? Precaria de las democracias o de algunas de las democracias de nuestra región, ¿no? Que esas sorpresas electorales solamente se expliquen en esos términos, porque ayer, insisto, puede ser que sea pertinente revisar las elecciones, no lo sé, pero todo parecía indicar que había funcionado bien, ¿no? Por la misma presencia de esas figuras internacionales que estaban observando. Además que del ABC de los fraudes electorales es que no llegué a contar los votos, porque No, pues Bueno, claro, además, lógico, no es que le podáis no. meter votos a las urnas. Que no digamos. tengas actas, pues claro, Claro. lógico, verificable. Y eso está ya disponible. Uno mismo puede meterse a la página, digamos. Pero igual es revisar. llamativo el resultado de razón. Ascanio. Es llamativo. Es mucho, ¿cierto? es muy amplio el margen. Pero yo digo, la situación de Ecuador es verdaderamente dramática, Sí, ¿no? así es. Y hoy día no tenemos
un espacio de diálogo hemisférico donde esto pudiera haber planteado como un drama continental. Internacional, claro. Yo me acuerdo de que en algún momento el presidente Uribe dijo que el Estado colombiano estaba a punto de colapsar con el ataque del narcotráfico. Y el presidente Lagos ofreció ayuda, ¿no? Que era ayuda militar, o sea, era enviar tropas. O sea, hasta ese nivel llegó. Nada de eso hay hoy día. Se hizo con Haití durante muchos Se años. hizo con Haití, por supuesto. Nada de eso existe hoy día como para ayudar a Ecuador. Ecuador está bastante solo. Lo que es bien dramático en realidad, Muy tomando en dramático. consideración la importancia que tiene a nivel continental. Muy esa dramático. perspectiva. El índice de homicidios de Ecuador es 5 veces el de Así Chile. es. Y además que creció en 5 años. Tampoco es que fuera No, fue histórico. muy agudo. Muy agudo, Y- muy O rápido. sea, hace 30 años en un país Y segurísimo. impactando, Totalmente. impactando muy fuertemente la vida cotidiana de las personas, además, la cantidad de experiencias como de victimización, Sí, ¿no? son tremendas, son muy altas. Y además, otra cosa a propósito de lo que dice Ascanio del ejemplo de Lagos para la crisis en Colombia, que esa red regional parece particularmente necesaria, no solo por hermandad latinoamericana, sino porque son problemas que nos afectan desbordan. a todos, ¿no? No, La y crisis desbordan muy migratoria, rápido. el narcotráfico, nos tocan a todos y es difícil pensarlas además solo nacionalmente para el abordaje de ese tipo de desafíos. El gobierno chileno algo aprendió, porque reconoció el triunfo y saludó al presidente, Sí. cosa que no hizo con Perú, ¿te acuerdas? Es verdad. Claro. Con Perú casi se mete en el conflicto. Que se mete en el Sí. medio de la pelea, de la bataola. Con, Tal cual. Dejen de llamar a Ascanio hasta ahora que está al aire. Con el presidente cotizado nuestro. Castillo. ¿no? Con Castillo, exacto, con Sí. Pedro Castillo. Tal cual. Oye, una palabra sobre Donald Trump, que seguimos en la incertidumbre, digamos, porque las cosas cambian Va a ser el Estado al minuto. Va a ser el general Estado, por mucho claro. tiempo, parece. Retrocedió, Más o menos. más o menos, por Porque hoy 90 día días, digamos. porque hoy día volvió a decir que en realidad lo de los teléfonos era por un tiempo. Si no, si es todo por un tiempo, por un ¿no? tiempo, Él tiene todo una por un conciencia del tiempo que no tenemos todos los demás, ¿no? Pero Y yo hay creo que que... reconocer que tiene sangre fría. ¿eh? Porque todo lo hace después de jugar golf. Ah, sí, claro. Bueno, si yo tuviera la casa de Mar a Lago, créeme que mi sangre estaría muy fría. Con Ascanio Cabal y con Josefina Arauz en esta edición de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados, más info en cnbc.com. Cámbiate hoy a Software Cloud desde solo 0,6 UF masiva mensual. Incorpora Software Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Santander ofrece más de 150 beneficios al mes para disfrutar con descuentos exclusivos en marcas, restaurantes, comida rápida y más. Es posible encontrar la mejor opción en santander.cl/beneficios. Santander. Es el momento. ¿Quieres aliviar el bolsillo? Pórtate a planes desde 9.990 y aprovecha 100 pesos de descuento por litro de combustible en Shell pagando con la app Mi Copiloto. Si eres cliente ya tienes este beneficio. WOM, nadie te da más. Página 13. Win Butler, el principal compositor del grupo canadiense Arcade Fire, cumple 45 años. Hoy nació en 1980, así que con Arcade Fire acompañamos estos recuerdos del 14 de abril, cuando naufragó el Titanic en 1912. Murieron 1.513 personas. Rose y Jack no estaban arriba del Titanic, como mucha gente pudiera creer, porque no es una biopic, sino que es una historia de ficción. En fin, Sarah Michelle Gellar de cumpleaños. Buffy la Casa de Vampiros, 1977. Nicolás Maduro ganó una de las elecciones presidenciales de Venezuela que ha ganado, en 2013. Y en 2020, Donald Trump, que era presidente de Estados Unidos por primera vez, congeló los fondos de Estados Unidos a la OMS. 14 de abril, en pleno inicio de la pandemia. Tiene sangre fría Donald Trump, como comentábamos con Ascanio Cavallo y con Josefina Arauz en la edición de hoy de Página 13. Hasta la próxima semana, Josefina, Ascanio.
Que estén muy Que bien. estén muy bien, pues. Quédense con nosotros. La mejor música después de la pausa acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.